Vamos a ver la creación de tablas de frecuencia de datos agrupados haciendo uso de la hoja de cálculo de Google. Para ello lo primero que necesitamos son unos datos. En este caso yo tengo unos datos de 60 a 100. Estos datos tienen una particularidad que es la toma de unas pulsaciones por minuto de un grupo de personas. Lo primero que debemos determinar para hallar y realizar la tabla de frecuencia es contar cuántos datos hay en el ejercicio. Entonces, para esto yo puedo hacerlo manualmente, pero la idea es optimizar la mayor cantidad de procesos gracias a la hoja de cálculo. Entonces, para el conteo voy a hacer un apartado donde identifico los números de datos. Como lo que yo voy a realizar es un conteo, es necesario utilizar una formulita sencillita. Recordemos que para iniciar cualquier proceso algebraico, aritmético o fórmula en la hoja de cálculo, debemos iniciar con el símbolo del igual en la celda donde queramos el resultado. En este caso yo estoy ubicado en la celda B11, ¿sí? Inicio con el igual y lo que voy a realizar es un conteo de datos. Entonces las fórmulas son muy intuitivas. Yo voy a iniciar escribiendo conteo y él ya me va a sugerir las fórmulas que inician con C o N. En este caso, contar. Hay diferentes tipos de contar. Está el contar simple, que es para determinar el número de valores que hay en un conjunto de datos. Más adelante usaremos el contar sí, dándole una condición, o el contar sí conjunto para tener dos condiciones o dos criterios para realizar el conteo. Listo, entonces en este caso voy a utilizar el contar simple. Le doy clic. Él me va a mostrar un ejemplo de cómo debo realizar la fórmula en nuestro primer parámetro o en el único parámetro que maneja esta fórmula. Nos indica que debemos seleccionar un rango. Nos da un ejemplo. Acá yo puedo minimizar esta información desde este botón y desplegarla nuevamente dando clic en él. Voy a seleccionar el rango presionando clic en mi primer número y sin soltar el clic voy a ir arrastrando hasta seleccionar todo mi conjunto de datos. Mientras yo estoy seleccionando, él ya me va haciendo el conteo, ¿sí? Acá en una pestañita yo voy a cerrar el paréntesis y puedo presionar enter y automáticamente él ya me ha realizado el conteo. ¿Listo? Como segundo paso necesitamos determinar un rango. Este rango es determinado por la resta entre el número máximo y el número menor de los datos. Entonces voy a hacer un espacio por acá disponible para el mínimo, por acá para el máximo. ¿Okay? De nuevo podemos hacer uso de las funciones de Google, de la hoja de cálculo, para hallar el dato mínimo de un conjunto de datos. Recuerden iniciar siempre los procesos con el símbolo del igual, intuitivo. Entonces si voy a buscar el número mínimo, voy a empezar escribiendo mínimo y él ya me sugiere en la fórmula la que necesito, que es min, para determinar el valor mínimo de un conjunto de datos. Doy clic. De nuevo me da un ejemplo de que en este caso, en este parámetro, debo seleccionar el rango de datos o el conjunto de datos. Doy clic, selecciono mi conjunto de datos sin soltar el clic, cierro el paréntesis, presiono enter y él automáticamente me identifica quién es el número menor en todo ese conjunto de datos. Para el máximo, para el número máximo, de nuevo iniciamos con el símbolo igual, intuitivo. Voy a empezar a escribir máximo y él ya me sugiere la fórmula a trabajar. En este caso, máximo. Lo mismo, vamos a seleccionar el rango de datos para que él identifique de a dónde va a buscar ese número máximo. En este caso ya tenemos el número mínimo y el número máximo. Voy a dejar un espacio para el rango, ¿sí? Recordemos que el rango es la resta del máximo, del número máximo y del número mínimo. Entonces yo voy a hacer una operación en Excel. Entonces utilizo mi símbolo del igual. Yo no voy a escribir 100, sino que voy a intentar optimizar lo más posible. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar la celda
que me contiene ese valor. La celda B14 me contiene el valor 100, que es el número máximo, menos el valor mínimo. De nuevo, no tomo el valor, sino la celda que la contiene, B13. Listo, presiono enter. Esto es para motivos de que si en algún momento los datos cambian, por ejemplo que aquí sea 40, él automáticamente cambia todo. Listo, voy a devolverlo a 72 para seguir con el ejercicio como tal. Ok, listo. El segundo paso que necesitamos es determinar el número de intervalos. Recordemos que los números de intervalos pueden ser escogidos arbitrariamente. Algunos los determinan con raíz de n, o sea, raíz del número de datos, o simplemente una cantidad de intervalos entre 5 y 25. Herbert Starr quiso definir y concretar que todos utilizaran una misma forma. Él expresó una fórmula que siempre indicaría una cantidad de números intervalos manejables dependiendo de la cantidad de datos que se va a trabajar, ¿sí? Entonces ese número de intervalos lo podemos identificar con la siguiente formulita. La voy a escribir aquí en un ladito, reconocido por la letra K, donde nos dice que 1 más 3,33 por logaritmo de n, logaritmo base 10, correcto. Entonces esa formulita yo la voy a expresar en la celda de B18, B18 acá, ¿sí? Con los valores que necesito. Entonces voy a iniciarle al computador, que va a generar un proceso. Recordemos, siempre antecedido con el igual para que identifique que va a ser un proceso. Entonces 1 más 3,33 por, ¿sí?, logaritmo base 10. Entonces cuando empezamos a escribir logaritmo, él ya me va a sugerir, me puedo utilizar el logaritmo y elegir la base correspondiente, o puedo utilizar el logaritmo ya en base 10, que es una de las sugerencias de la hoja de cálculo. Voy a utilizar el logaritmo base 10, que es el que me interesa. Me indica que debo escoger un valor para que él retorne ese logaritmo. En este caso sería el número de datos. Voy a seleccionar la celda que lo contiene, ¿sí?, que es 49. Cierro mi paréntesis y presiono enter. Entonces, ya teniendo el número de intervalos, pues debo empezar a identificar que yo no tengo 6,6 intervalos, o yo tengo 6 intervalos o tengo 7 intervalos. Eso, entonces en este caso yo respeto la aproximación del 0,5. Si es por encima de 0,5 va a ir al siguiente número discreto entero, ¿sí? Y si es por debajo de 0,5 al anterior número discreto, o sea, al anterior número entero. Entonces en este caso pues voy a hacer un aproximado, ¿sí? Pues sabríamos que el aproximado es 7, ¿sí? Tenemos acá, muy bien. Puedo ir construyendo mi tabla de frecuencias. Entonces lo puedo ir generando acá, número de clases o intervalos, vale. Tengo que son 7, tengo 1, 2, 3, 6, 7, muy bien. Entonces vamos a ir creando la tablita a medida que vamos generando los resultados. Ok. Luego de tener ya nuestra cantidad de intervalos para trabajar, en este caso 7, y sabiendo cuál es el rango o la dispersión que existe entre el número menor y el número mayor, podemos identificar de cuántas unidades va a avanzar cada intervalo, o sea, cuánto va a ser el espacio determinado entre el número menor del intervalo y el número mayor del intervalo. Entonces, para esto, haciendo uso de la aritmética, esa relación es una división, ¿sí? Entonces esa división es dado al rango y al número de intervalos. Entonces algunos conocen esa amplitud o ese ancho de clase representado con la letra C o la letra A, ¿sí?, como ancho de clase. Entonces identifican
el rango, que el ancho de clase es el rango dividido k, o sea el número de intervalos. Entonces tenemos ancho de clase o amplitud. Correcto. Entonces voy a operar, recuerden, inicio con el igual, voy a seleccionar el rango, el número que tiene el rango es 40, pero recuerden, siempre utilizando las celdas, haciendo uso del álgebra. Esto es realmente álgebra, es la variable B16 está tomando un valor de 40 dividido k, que en este caso ya lo tuvimos aproximado a un número entero, entonces lo trabajamos con ese aproximado. ¿Por qué debe ser con el aproximado? Porque así estamos definiendo 7 intervalos. Si lo tomamos con el 6,6, estaríamos trabajando con 6,6 intervalos que no existen. Entre 6 y 7 no puede existir un intervalo, ¿vale? No es viable para representar en una tabla de datos. Entonces vamos a presionar enter para identificar el resultado. Tenemos una amplitud decimal. Aquí tenemos que trabajar o recordar que estamos manejando variables discretas, enteras. Entonces si nosotros estuviésemos trabajando variables decimales, o sea continuas, podríamos trabajar con este decimal e incluso podríamos aproximarlo o reducir la cantidad de décimas, ¿sí? Pero en este caso, como estamos trabajando números enteros, necesitamos trabajar esa amplitud con números enteros para que sea mucho más fácil su elaboración. ¿Listo? Lo recomendable siempre es aproximar esta amplitud al número siguiente, para así tomar toda la cantidad o la mayor cantidad de datos posibles por intervalo. ¿Listo? De esta forma ningún dato va a quedar por fuera de los intervalos y no vamos a tener ningún problema en la representación de los datos. Entonces el aproximado de esta amplitud o este ancho de clases, en este caso es el número 6, ¿sí? No importa si por ejemplo en este resultado hubiese sido un 5,2, ¿sí? Siempre se busca en el ancho de clase aproximar al número siguiente para tomar la mayor cantidad de datos posibles y así no dejar ningún dato por fuera del intervalo. En algunos casos puede que resulte beneficioso que no lo hagamos, ¿sí? Pero cuando tomamos muchísimos datos o datos muy dispersos, podemos generar error y podemos encontrar que algunos de los datos no están dentro de la tabla, porque cada décima va sumando y a medida que son más intervalos, pues esas décimas se nos están convirtiendo en números ya enteros que son significantes para esos intervalos que estamos realizando. ¿Listo? Entonces es importante siempre hacer la aproximación al número siguiente, ¿vale? Entonces en este caso ya tenemos el número de datos, tenemos el rango, tenemos el número de intervalos y tenemos la amplitud, ¿vale? Entonces voy a distinguirlos con un colorcito, de pronto un verde más claro. Ok, entonces ya podemos empezar a elaborar nuestra tabla de datos de frecuencia agrupada. Yo a lo personal deseo organizarlo de una manera un poco más sencilla. Voy a identificar esta tablita con sus intervalos. Yo identifico siempre el límite inferior, LI, y el límite superior, LS. ¿Okay? Para empezar a realizar mi tabla de intervalos es necesario recordar qué tipos de intervalos podemos encontrar. Podemos encontrar un intervalo abierto, ¿sí? Representado con los paréntesis, un intervalo cerrado representado con los corchetes, con las llaves. Podemos encontrar un semiabierto o un semicerrado, entonces en este caso semicerrado, y podemos encontrar un semiabierto. ¿Listo? Entonces recordar que cuando se habla de un abierto, los números que están involucrados en su límite inferior y en el límite superior no hacen parte del conjunto.
¿listo? A diferencia de cuando está cerrado, me indica que ese número si hace parte del conjunto, debe ser tomado como perteneciente del conjunto al cual se está indicando el intervalo. ¿Ok? Entonces, un ejemplo rápido podría ser que si tenemos, un momento, voy a colocar este formato de acá como texto para que no me vaya a identificar un tipo de coordenada o algo por el estilo. Si tenemos este intervalo 1 a 3 con intervalos abiertos, estamos diciendo que todo número mayor a 1, entiéndase mayor a 1 a partir de 1,00000001 hasta 2,999 periódico, ¿sí? Pero no llega a tocar el 3 ni llega a tocar el 1 por sus extremos, ¿sí? Eso es lo que nos da a entender la simbología del abierto. Por el otro lado, el intervalo cerrado, ¿sí?, identifica que a este conjunto o a este intervalo pertenecen todos los números entre 1 y 3, perteneciendo también a su vez el número 1 y el número 3. ¿Listo? Entonces esto es una breve explicación, ¿sí? En caso de semicerrado, pues entenderíamos que el número 1 no hace parte de este conjunto de datos, pero el 3 sí. Entonces sería el conjunto de datos todos los pertenecientes mayores a 1 y menores iguales a 3, ¿vale? Entonces por el otro lado tenemos el revés, que sería que todos los números mayores iguales a 1 y menores que 3, o sea, no llega hasta el número 3. ¿Listo? Eso es un breve resumen de intervalos, ¿sí? Los representan en las rectas numéricas también con puntos negros y puntos blancos. Lo usual es utilizar paréntesis y llaves, pero pues en brevedad la síntesis de eso lo necesitamos para entender qué es lo que vamos a trabajar en la tabla de datos. ¿Listo? Yo usualmente utilizo el semi abierto, ¿sí?, para los intervalos. ¿Listo? Esto es para evitarme un proceso de identificar si el límite superior es perteneciente o no en el intervalo y viceversa. Entonces, identifico en el límite inferior como cerrado y en el límite superior como abierto, ¿vale? Entonces, voy a borrar por esta parte. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mi límite inferior siempre va a ser el número mínimo de los datos. Entonces, yo no voy a escribir directamente 60, sino que yo voy a decir que esta celda va a ser igual a esta celda, ¿vale? O sea, la celda G13 va a ser igual a la celda B14, ¿vale? Cuando yo le escriba enter, él automáticamente va a tomar ese valor. ¿Listo? Y el límite superior para generar nuestro primer intervalo es la sumatoria de ese límite inferior más el ancho de clase o la amplitud, recordando que la amplitud en este caso es 6. Entonces voy a hacerlo por aquí en una parte. LS va a ser igual a LI más el ancho de clase, ¿correcto? Entonces esta es nuestra formulita que nos identifica ese límite superior. Entonces la voy a hacer acá. Voy a decir que el límite superior va a ser igual al límite inferior. Entonces, ¿quién es nuestro límite inferior? Vemos en la izquierda nuestro límite inferior más el ancho de clase. ¿Quién es nuestro ancho de clase o nuestra amplitud? 6. Entonces yo selecciono 6. ¿Listo? Entonces en este momento ya he creado mi primer intervalo del 60 al 66. Ojo, intervalo semiabierto. O sea que todos los números 60, 61, 62, 63, 64 y 65 van a estar disponibles. ¿Por qué no tomo el 66? Porque el 66 hace parte ya del segundo intervalo, ¿correcto? Si podemos numerar aquí, tenemos un dato, dos datos, tres datos, 4, 5 y 6, ¿sí? 6 unidades, como lo dividimos para identificar la amplitud de cada intervalo, ¿sí? Si tomáramos el 66, estaríamos tomando de a 7 unidades por cada intervalo. Entonces esto evidentemente generaría problemas porque los intervalos se verían reducidos
y posiblemente algún dato quede por fuera. Entonces, importante seguir con el trabajo. Por eso recomiendo el semiabierto, porque a partir de este momento yo sé que el siguiente límite inferior siempre va a ser el límite superior anterior. Entonces este límite inferior del segundo intervalo es el límite superior del primer intervalo. Lo selecciono y presiono enter. Entonces cada vez que vamos a crear un nuevo límite inferior, lo único que debemos hacer es mirar quién fue nuestro límite superior anterior. Entonces de nuevo podemos realizar la formulita, ¿sí? Nuestro límite superior es nuestro límite inferior del intervalo más el ancho de clase. Entonces, como la idea es automatizar todo el proceso en la hoja de cálculo, lo que vamos a hacer es poder traspasar esas formulitas al resto de nuestras filas, ¿correcto? Entonces, si yo llego a traspasar toda esta función al resto de las filas, voy a generar algunos errores, ¿sí? Recuerden que para traspasar o copiar estas formulitas de seguido, pues voy a ubicar mi mouse en el puntico azul inferior derecho, el cursor cambia de imagen, presiono el clic y lo arrastro. En este caso voy a tener un problema. Primer problema, que como yo fui arrastrando la fórmula, él efectivamente va a tomar el límite inferior de la izquierda, pero cuando vamos a ver la amplitud, él ha bajado también una fila. Entonces ese problema lo tenemos que solucionar inmovilizando esta celda, ¿correcto? En la fórmula. Entonces, para evitar ese problema, lo que vamos a hacer, voy a borrar esto aquí, es que en la fórmula, recuerden que para editar la fórmula puedo presionar clic en la celda y presionar F2 en el teclado, o puedo presionar clic en la celda e irme directamente a la barra de fórmulas indicada arriba a la izquierda, ¿vale? Entonces yo voy a inmovilizar la celda B23 para que ella no sea movida en el momento de que arrastremos la fórmula. Entonces, para inmovilizar una celda, yo debo escribir el símbolo de pesos antes de la letra de la celda y después de la letra. ¿Listo? Este proceso lo podemos hacer un poco más rápido. Voy a borrar aquí. Si simplemente nos ubicamos en la variable de la celda que deseamos inmovilizar y presionamos la tecla F4, automáticamente la hoja de cálculo agrega los símbolos de peso y entienden que está inmovilizando esa celda. Presiono enter nuevamente. La fórmula, el único cambio que tiene el símbolo de peso, y al momento de arrastrarlo, ¿sí? Si yo me fijo en los demás, se va a mover el límite inferior, pero va a quedar intacto el ancho de clase. Listo, siempre va a ser, si yo me voy por ejemplo a esta, el ancho de clase siempre va a ser la misma celda, y eso es lo que estábamos buscando. En este momento nos aparece todos estos como 6, como el ancho de clase, porque claro, evidentemente está sumando 0 más 6 y nos da 6. Entonces, recordando que el límite inferior siempre va a ser el límite superior anterior, entonces como es algo predecible y que siempre se va a cumplir en el momento de que arrastremos la fórmula, entonces podemos hacer el arrastre y no preocuparnos por tener que inmovilizar alguna celda. O sea, en este caso, por ejemplo, el intervalo 6, el límite superior anterior del intervalo 5 va a ser nuestro límite inferior, ¿correcto? Entonces, en este momento ya hemos determinado los intervalos, ya hemos identificado el número de clases, la amplitud, y podemos proceder a determinar otras caracterizaciones de la tabla, como la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, con sus porcentuales correspondientes. Entonces, lo primero es identificar la marca de clase. La marca de clase, usualmente en diferentes textos o diferentes libros, lo reconocen con la variable xi, ¿sí? Entonces, la marca de clase es un número que representa, o un número representativo del intervalo correspondiente. Entonces, en este primer intervalo, un número que representa a ese intervalo. Realmente puede ser cualquier número que está entre 60 y 66, o mayor o igual a 60 y menor a 66. Listo, el 66 no cuenta, recordemos que estamos trabajando intervalos semiabiertos. Entonces puede ser cualquier número, pero se ha determinado que lo ideal sería tomar el número de la mitad. Entonces, para tomar el número de la mitad, lo que se realiza es una suma entre ellos, y luego de hacer la suma
una división en 2 para tomar exactamente esa mitad. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues voy a operar, voy a decir sumar los límites inferiores dividido 2. Tener cuidado aquí, como hemos dicho, sumar primero los datos y luego dividirlo en 2. Tenemos que ordenar el computador por medio de paréntesis, qué es lo que debe realizar primero. Entonces, en este caso, yo deseo que él realice primero la suma y por último haga la división. Entonces, voy a hacer un ejemplo en la columna de la derecha sin los paréntesis para que identifiquemos la diferencia que existe al no respetar el orden que deseamos. ¿Listo? Si deseamos la mitad entre estos dos números, teníamos que realizar primero la suma y luego la división, como lo hicimos en esta columna. Si no respetamos las normas para identificar cuál es el de la mitad y simplemente queremos operar, pues el computador va a intentar hacer lo que él reconoce. En este caso, él va a intentar va a realizar primero la división y por último la suma, recordando que ellos respetan toda operación jerárquica aritmética. Entonces, esta jerarquía identifica corchetes, llaves, paréntesis, luego potenciación, raíz, multiplicación, división, modular y por último sumas y restas. Si se me pasa a otro operador lógico o matemático o aritmético, pues disculpa. Bueno, entonces esto es para identificar, tener cuidado con esos paréntesis. Evidentemente sabemos que vamos a hacer uso de ellos para identificar primero la suma y luego la división. Entonces, a partir de aquí, como ya tengo el primero, es predecible y siempre van a utilizarse las dos columnas de la izquierda, pues yo puedo arrastrar mi formulita de nuevo desde el punto azul inferior derecho y lo arrastro y él va a hacer la misma operación con todos los demás. Esto para un ejemplo, tomamos el 5 y verificamos que la celda G17, que es el límite inferior, más la celda H17, que es el límite superior, sumados divididos, identifican el número entre ellos a la mitad, que es un número representativo de ese intervalo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, es el momento de hacer el conteo, ¿sí? De identificar cuántos números pertenecen a cada intervalo. Esto lo reconocen como FI, frecuencia absoluta. Algunos otros libros lo reconocen como NI, ¿sí? NI. Entonces, pues realmente puede diferir entre la taxonomía de países, continentes. Por eso es necesario reconocer los conceptos como frecuencia absoluta, como el número de veces que usted se encuentra unos datos en ciertos intervalos. Entonces, por eso me prefiero colocar los títulos de frecuencia absoluta y romper esa barrera que puede existir entre la taxonomía de diferentes estudios o de casas de estudios. Entonces, en este caso, prefiero utilizar el término de FI en minúscula y con su respectivo título indicando a qué pertenece. Bueno, entonces lo que vamos a realizar es un conteo. Este conteo va a tener una condición que me va a identificar en este rango de datos quién es mayor a 60 en el primer intervalo, mayor o igual a 60 y menor que 66. Ojo, menor, no menor igual, porque el 66 ya va a ser parte del siguiente intervalo. Entonces, esas condiciones las vamos a manejar con el conteo sí. ¿Listo? Entonces, esto es para tener en cuenta que ya lo habíamos hablado. Ok, entonces para nuestra formulita de contar con dos criterios vamos a usar el contar sí conjunto. Okay, entonces la formulita inicia contar .sí .conjunto. Es muy similar a otros programas como Microsoft Excel, no sé si ya se dieron cuenta. Realmente son simplemente en empresas distintas, Microsoft y Google. Esto cambian un poco en su taxonomía, en la forma como expresamos las fórmulas. Entonces, el que ya ha trabajado Excel se le hace mucho más fácil o asimila mucho más fácil todas sus funciones y toda su versatilidad. En este caso, pues vamos a hacer una fórmula de conteo con dos condiciones. Vamos a definir primero el rango
donde vamos a definir ese conteo. Entonces nuestro primer parámetro es el rango, selecciono el conjunto de datos, utilizo el punto y coma para avanzar al segundo parámetro, donde encontramos que es el criterio, el primer criterio, la primera condición. Entonces esta condición, recordemos que la primera condición va a ser que sea mayor o igual a 60. Yo la voy a expresar entre comillas. Entonces mayor igual, ¿sí? Cierro comillas. Voy a hacer el símbolo de AND para identificar una celda, o sea que compare mayor o igual que esta celda. ¿Por qué esta celda? Porque esta es la celda que me contiene el límite inferior, ¿vale? Yo voy a digitar el punto y coma para avanzar al siguiente parámetro, donde nuevamente debemos seleccionar el rango de datos o el conjunto de datos, ¿sí? Indico otra vez punto y coma para seguir al siguiente parámetro, que en este caso es la segunda condición, el segundo criterio de condición. Entonces de nuevo uso las comillas y el segundo criterio es que sea menor, muy bien, que, con el símbolo de AND, 66, o en este caso la celda H13, ¿correcto? Cierro mi paréntesis, presiono Enter y él automáticamente me va a identificar cuántos números hay en este conjunto de datos que sean mayor o igual a 60 y menor que 66. Entonces él identifica que hay 11. Yo puedo hacer este mismo proceso intervalo por intervalo, pero la idea es optimizar todos los procesos. Entonces lo que yo voy a desarrollar en este momento es hacer un arrastre, pero si yo hago un arrastre en este momento voy a tener un error o un problema, que como ustedes de pronto algunos ya han visto, si yo llego a arrastrar esta formulita, él va a arrastrar todos los demás condicionales y variables consigo. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, en el intervalo 3, el rango o del conjunto de datos ha bajado 2 filas, porque a su vez ha sido arrastrada con la fórmula. Entonces recordemos que podemos inmovilizar esas filas en la fórmula, entonces ese rango en las fórmulas. Entonces voy a eliminar esto que he arrastrado y esta primera voy a editarla, que es la que ya tenía realizado, y voy a decir que ese rango o ese conjunto de datos me lo inmovilice. Recordemos, nos ubicamos en la celda que deseamos inmovilizar, o en este caso el rango, ¿sí? Está indicado por la simbología de 2 puntos entre celdas y celdas, entre la celda inicial y la celda final. Entonces ya ubicado aquí voy a presionar la tecla F4 para así automáticamente la hoja de cálculo va a inmovilizar ese rango. Asimismo voy a hacer con el segundo rango, que es el mismo, para identificar el segundo criterio. En este caso lo voy a hacer manual para que ustedes puedan apreciarlo. Coloco símbolo de pesos antes de la letra y después de la letra de la celda, igual que en la segunda celda, que es la que me identifica el final del conjunto de datos. ¿Listo? Ahora sí, inmovilizar las celdas, voy a permitirme arrastrar la fórmula para que las demás puedan ser usadas en la misma fórmula, simplemente arrastrándola y generando así el conteo de cada uno de los datos. Eso, perfecto. Hemos tomado eso. Si esto es correcto, chicos, una forma de validarlo es que la sumatoria de la frecuencia absoluta va a ser el número total de datos. Entonces yo puedo hacer una suma por medio de fórmula. Voy a hacer uso del botón de funciones de la hoja de cálculo, indicando que voy a hacer una suma y voy a seleccionar el rango de la suma. Presiono Enter y efectivamente este valor y este valor son los mismos. Es una de las pequeñas pruebas que podemos hacer en diferentes ejercicios. Puede ser que nos dé la frecuencia absoluta, pero hemos fallado en los intervalos, ¿sí? La ventaja de hacer uso de las máquinas es que si hemos dado las órdenes correctas, las máquinas no fallan, ¿sí? Entonces eso es una gran ventaja. Muy bien, la frecuencia absoluta acumulada como su nombre lo indica, es aquella acumulación de esta frecuencia inicial que ya hemos determinado. O sea, vamos a ir sumando poco a poco cada frecuencia para ir haciendo un escalado de información. Entonces es representado con la F mayúscula y en algunos casos, en otros con N mayúscula,
¿sí? O con M mayúscula. Entonces de nuevo siempre nos vamos a guiar por los títulos de cada tabla para romper esas barreras. Entonces nuestra frecuencia absoluta acumulada siempre va a iniciar con su primera frecuencia. Entonces yo voy a decir que siempre va a ser igual a su izquierda, pero a partir del segundo yo ya veo una acumulación, lo que yo tenía, ¿sí? Lo que yo tenía anteriormente, más o acumulando lo que voy a tener de frecuencia absoluta ahora. ¿Listo? Entonces es un escalonado de ir sumando poco a poco lo que voy adquiriendo. ¿Listo? A partir de esta formulita del segundo intervalo que he hecho, sumo el anterior con el del presente. ¿Sí? A partir de eso yo puedo generar un arrastre de la fórmula porque siempre va a ser lo mismo, o sea, es predecible. Si yo por ejemplo me voy aquí y veo que cada una va haciendo el arrastre, el de arriba más el de la izquierda. Entonces es algo predecible. Y hemos hecho la frecuencia absoluta acumulada, una simple sumatoria o una acumulación de esa frecuencia. Identificamos el valor final con el número total de datos, haciendo una comprobación de que vamos por buen camino. Muy bien. La siguiente columna general es frecuencia relativa. La representan con FR en algunos casos. De nuevo recuerden hacer caso omiso a esa simbología y más colocar atención en la titulación, si estos si no van a cambiar. Esta frecuencia relativa es decimal, ¿sí? En algunos casos se trabaja directamente ya la porcentual. Yo voy a hacer paso a paso para que se identifique. La frecuencia relativa es aquella relación que existe entre el número de veces que se repite un dato o el número de veces que se debe identificar un dato en un intervalo con relación a toda la población o toda la cantidad de datos que estamos manejando, ¿sí? Esa es esa relación. Y como es una relación, realmente es una división. Entonces, la frecuencia relativa es dada con la frecuencia absoluta, ¿sí? Del intervalo dividido el número total de datos. Tenemos diferentes partes de indicar esa celda. Tenemos la celda B12, tenemos la celda J20 y la K19. Cualquiera de estas tres nos sirven porque las tres son el número total de datos. Entonces yo voy a utilizar el número de datos de la celda B12 para indicar. Entonces aquí yo puedo apreciar que la relación que existe es de 0,22, pero para nosotros es más complejo identificar una relación en decimales que en porcentaje. Entonces por eso más adelante vamos a hacer una conversión de decimal a porcentual para así ser mucho más amplio en la representación de la información de esos datos. Entonces en este caso voy a finalizar mi frecuencia relativa decimal, ¿sí? Recuerden, si yo llego a copiar esta formulita así o arrastrar, todo se va a ir arrastrando hasta el punto de que por ejemplo en esta fórmula ha tomado el máximo como número de datos, generando pues ya problemas en eso. Entonces recordemos que lo que se mantiene constante es necesario inmovilizarlo. Entonces en este caso lo que vamos a inmovilizar es ese número de datos, porque el FI si necesitamos que se vaya arrastrando a raíz que vamos moviendo nuestra fórmula hacia abajo. Entonces voy a inmovilizar la celda B12, ¿sí? Que es la que me contiene el número de datos. Recuerden de nuevo la tecla F4 para que sea mucho más rápido y coloque automáticamente los símbolos de pesos. Presiono Enter, es el mismo resultado, pero en el momento del arrastre podemos encontrar que ya el número de datos se ha inmovilizado, ¿vale? Entonces podemos generar una suma en este espacio porque es una forma de comprobar si lo hemos hecho bien. La sumatoria debe dar 1. ¿Por qué? Porque recuerden que este número decimal es la relación o es la muestra de la relación que tiene con toda la cantidad de datos que nos hemos encontrado. Entonces si unimos todas esas pequeñas partes, pues nos va a dar el 100% de los datos o la cantidad total de los datos. Recordando que esta es una representación decimal, que es mucho más difícil para el ser humano asimilar un decimal que un porcentaje, y por eso es que vamos a hacer uso del porcentual. Entonces sin saltarnos la siguiente columna, que es la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? La frecuencia relativa acumulada usualmente
con FRA, ¿sí? O FR en mayúscula. Recuerden de nuevo los títulos. Es una acumulación de esa frecuencia relativa, o sea, una sumatoria. Entonces el primero siempre va a ser el inicial, ¿sí? Pero a partir del segundo lo que yo voy a hacer es sumar el anterior con el nuevo. ¿Listo? Sumar el anterior con el nuevo. Y como es algo predecible que no necesito ninguna constante, sino que se va a ir moviendo a raíz que yo lo arrastre, entonces puedo generar un arrastre y efectivamente el acumulado me está dando adecuado una parte de todo el conjunto de datos. Ahora sí, lo que voy a hacer es simplemente unas dos columnas adicionales, que es la frecuencia relativa pero porcentual. O sea, lo que hacemos en este paso es simplemente mostrar esa misma frecuencia relativa pero más amable ante los ojos de un ser humano. Entonces yo voy a decir, porque yo ya sé que la frecuencia relativa es esta, que mi frecuencia relativa porcentual va a ser este mismo dato, ¿sí? Presiono enter, efectivamente va a ser un copy paste, ¿sí? Pero yo voy a decirle que por favor me indique este número en porcentaje. Entonces para eso voy a seleccionar la celda, voy a irme a la opción de más formatos y voy a elegir la opción de porcentaje, ¿sí? Automáticamente él me convierte 22,45% esos decimales. ¿Qué me está indicando en este momento? Que este intervalo, ¿sí? Representa el 22,45% de todo el conjunto de datos, ¿sí? Entonces es mucho más fácil identificar en porcentaje que en decimales. Y pues a partir de este momento, como ya está el formato modificado, yo puedo generar un arrastre y hacer lo mismo con los demás datos. Y entonces es mucho más fácil entender que, por ejemplo, la mayor cantidad de datos se encuentran en el primer intervalo con un total o un porcentaje en relación de 22,45%. Entonces mucho más sencillo reconocer porcentajes que decimales. ¿Listo? En algunos casos estas columnas se obvian, pero es necesario saber de dónde proviene todo esto. Correcto. Entonces vamos a tener también una frecuencia relativa acumulada porcentual. Porcentual. FRA porcentual. De nuevo, la frecuencia relativa acumulada ya la tenemos acá, es igual que esta. Y de nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cambiar el formato. Seleccionamos la celda, vamos a más formatos, elegimos porcentaje y arrastramos. Recuerden que esta es la misma que esta y o sea, la frecuencia relativa acumulada es la misma que la frecuencia relativa acumulada decimal, ¿sí? Solo que se expresan diferentes opciones para que usted identifique fácilmente con un porcentaje las partes de un grupo, ¿sí? Entonces ya a partir de este momento son detalles lo que entramos, o sea, colocar lineecitas, identificar algunos totales, ¿sí? que sirven más es para comprobar que las cosas estén quedando bien. Entonces importante también identificar que el número máximo, que es 100, se encuentre en el último intervalo y el número mínimo se encuentra en el primer intervalo, ¿sí? Así damos a conocer que ningún dato ha sido echado de los intervalos y están presentes en ellos, ¿correcto? Entonces pues eso sería todo por el momento para realizar una tabla de datos de frecuencia de agrupados, ¿sí?